Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. Denle un like a este video y suscríbase a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre cómo santificar el nombre de Dios. Vamos a leer en Números capítulo 20 del versículo 6 al 13. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés empezó su ministerio de la mano de Dios. Moisés iba caminando de la mano de Dios, iba superando todos los obstáculos y los problemas que se le iban presentando en el camino, y grandes milagros acompañaron su ministerio. Prácticamente Moisés iba de triunfo en triunfo, porque fue obediente a la palabra de Dios. Todo aquel que es obediente a la palabra de Dios y camina de la mano de Dios, su vida va a ser siempre victoriosa. No se va a decir de aquel cristiano que siempre está derrotado por la enfermedad, por el problema, por la adversidad, sino que es un cristiano en victoria y siempre va a estar proclamando victoria, diciendo: el Señor está conmigo. Yo camino de la mano del Señor. Y eso fue lo que hizo Moisés: caminar siempre de la mano de Dios y obedecer la palabra de Dios. Prácticamente en el tiempo que Moisés anduvo en el desierto hasta este capítulo no había conocido lo que era la derrota. Siempre iba victorioso de la mano de Dios. Cuando el pueblo llegó al desierto de Sin y acampó en Cades, ahí el pueblo tuvo hambre y tuvo sed, porque ahí no había agua en ese lugar, en el desierto. Entonces el pueblo se rebeló contra Moisés y empezaron a murmurar contra Moisés y le dijeron: ¿para qué nos trajiste a este lugar donde no hay agua para nosotros, ni para nuestras bestias, ni nuestros ganados? Nos trajiste aquí para que muramos de sed. Y la gente empezó a rebelarse contra Moisés y se pusieron violentos. Entonces Moisés y Aarón lo que hicieron fue ir delante de la presencia de Dios a clamar por la providencia divina para que le ayudara en este problema. Cuando usted está en problema, lo que primero que tiene que buscar es la presencia del Señor. Póstrese delante de la presencia del Señor siempre, cualquiera que sea su problema, porque cuando el Señor está en usted es más grande que su enfermedad, más grande que su problema, más grande que la adversidad y más grande que cualquier situación que usted tenga. No hay problema pequeño para el Señor, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Moisés y Aarón se postraron en el tabernáculo de reunión a la puerta y comenzaron a clamar a Dios. Dice la Biblia que la gloria de Dios se apareció sobre ellos.
Es bueno cuando el pueblo de Dios o el cristiano clama la presencia de Dios, es cuando la gloria de Dios lo llena y el Señor lo llena con su presencia. Y vino la palabra de Dios a ellos y le dijo el Señor: toma la vara y reúne tú y Aarón a la congregación y hablad a la peña a la vista de ellos. Era muy fácil lo que iba a hacer Moisés, solamente hablarle a la peña. Y ella dará su agua y dará de beber a la congregación y a sus bestias. El mandamiento era muy sencillo, solo hablarle a la peña, es todo. ¿Sabe usted que los mandamientos de Dios son fáciles de cumplir? Pero la gente, como es muy rebelde, no quiere cumplir los mandamientos de Dios y anda siempre desobedeciendo la palabra de Dios. Como Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque el Señor es el que lleva la carga por usted. Usted no está llevando la carga. Jesucristo llevó sus pecados, sus dolores, sus enfermedades, y por sus llagas todos fuimos curados. Entonces la carga del Señor es muy fácil, es muy ligera, porque Él lleva la carga. Entonces lo que Moisés que tenía que hacer era muy fácil, solo hablarle a la peña. Pero ¿qué pasa con Moisés aquí? Moisés perdió su paciencia con el pueblo. Ya tenía mucho tiempo de estar lidiando con este pueblo, muchos días, y prácticamente ya había perdido la paciencia que tenía. Por eso la Biblia dice: orad. El Señor así dijo: orad siempre, porque con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El cristiano tiene que ser un cristiano manso y paciente y prudente. Nunca debe ser llevado por la ira ni por el enojo, sino siempre buscar la presencia y la fortaleza del Señor. Bien, entonces reúne Moisés y Aarón al pueblo delante de la peña y le dice a Moisés: oíd ahora, rebeldes, ¿nos hemos de dar agua de aquí, de esta peña, o no? Este ya es el hombre que ya se encendió en su enojo, en su cólera. Y lo que hizo Moisés fue golpear 2 veces la peña con la vara. No es lo que Dios le dijo. Dios solamente le dijo: háblale a la peña. Era muy fácil hablarle a la peña que golpearla. Es como que alguien le diga: háblale a este, y está bien. Pero si le dicen golpéalo, pues prácticamente las cosas no van a salir muy bien. Y esto fue lo que hizo Moisés. Golpeado la peña 2 veces, contrario a lo que Dios dijo. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios siempre es fiel, porque la Biblia dice: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque usted sea infiel, Dios permanece fiel y va a cumplir lo que ha prometido. El problema es que los infieles no van a heredar el reino de Dios. Aunque muchos digan: bueno, si Dios me dio esto es porque lo estoy haciendo bien, estoy bien con Dios. Pero realmente no es así. Dios da lo que promete porque es fiel a su palabra y es fiel a lo que Él prometió. Pero no significa que los infieles van a heredar el reino de Dios. Esto es otra cosa. Los que van a heredar el reino de Dios son los que le son fieles y los obedientes y los humildes. Sale el agua y beben todos. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Dios le dijo a Moisés: por cuanto no creíste en mí. Al no obedecer a Dios es como que no le hayan creído. ¿Sabe usted qué? ¿Cómo le llama a usted a una persona cuando le dice: no te creo? Le va a decir: usted me está llamando mentiroso. Si alguien le dice a usted que está diciendo algo, pues posiblemente usted se enoje, porque le dice: este me está llamando mentiroso cuando me ha conocido por mentiroso. Si esto es una persona, un ser humano, se enoja porque cuando le dicen no te creo, cuánto más un santo Dios que es verdad, que su palabra es verdad, cuánto más no se va a enojar Él. Entonces, al decirle no te creo, porque no obedeció lo que Él le dijo, no te creo. Entonces no debe creer en el Dios, pero creer en la palabra de Dios.
Hay gente que dice creo en Dios, pero no le obedecen ni le creen. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y no le obedecen. Entonces Dios le dijo, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Al desobedecer Moisés a Dios, no santificó el nombre del Señor. Porque los desobedientes no santifican el nombre de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero el Señor se santificó en ellos. Dios se santificó en ellos porque siempre Él es fiel a su palabra. Y ahí es donde el Señor es santificado, porque es fiel. Y la Biblia nos enseña así como es fiel, Dios es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Entonces Moisés le dijo, vosotros no meteréis esta congregación en la tierra que yo les prometí. ¿Cuánta bendición se pierde la persona cuando desobedece la palabra de Dios? Muchos de los desobedientes no van a entrar en la tierra que Dios ha prometido, o sea, en el reino de Dios. Por eso usted tiene que ser fiel y obediente a la palabra de Dios y así santificar el nombre del Señor. Bien, vamos a ver en Levítico 22, 31 y 32. Dice así, guardad pues mis mandamientos y cumplidlo, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. Bien, Dios le dice al pueblo, guardad mis mandamientos y cumplidlo, yo Jehová. Dice, usted puede leer los mandamientos, pero eso no es suficiente. Tiene que guardarlos y cumplirlos. Cumplir los mandamientos de Dios. Si usted ve los 10 mandamientos, casi todos los mandamientos son violados por la gente. Porque pecado es infracción de la ley. Violar el mandamiento de Dios, eso es pecado. Siempre que la gente viola un mandamiento de Dios, está pecando. Mintiendo, adulterando, fornicando, jurando el nombre del Señor en vano, robando o haciendo muchas otras cosas que Dios dijo, esto no harás. No profanéis mi santo nombre. No profanéis mi santo nombre. Es decir, no blasfeméis el nombre de Dios, no desobedezcáis el nombre de Dios, para que el nombre de Dios no sea blasfemado entre la gente. El creyente siempre tiene que honrar a Dios, porque el Señor dijo, yo honro a los que me honran, pero a los que me niegan, los tendré por viles. Aquellos que deshonran la palabra de Dios, Dios los va a tener por viles también. Para que mi nombre sea santificado en medio de los hijos de Israel. Para que el nombre de Dios sea santificado, usted tiene que ser obediente a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Si usted no obedece la palabra de Dios, todo aquel que no obedece la palabra de Dios no está santificando la palabra de Dios. Y luego dice, yo Jehová que os santifico. Cuando usted santifica el nombre de Dios, el Señor también lo está santificando. Así es como trabaja el Señor. Usted santifica al Señor y el Señor lo santifica, pero usted no santifica al Señor y usted es rebelde y desobediente, no lo está santificando, entonces nunca va a ser santificado. Vamos a leer en Romanos 2, 24. Dice así, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bien. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los romanos, le está escribiendo a una iglesia que él no fundó y nunca había estado en Roma, nunca había estado en esa iglesia. Fueron otros los que fundaron esa iglesia y
se dio cuenta de los problemas que estaban pasando ahí porque alguien se los dijo, alguien de la iglesia. Entonces, Pablo les comienza a hablar de los problemas que ellos tienen. La iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles, y los judíos estaban obligando a los gentiles a ser como los judíos, a guardar las leyes de Moisés para que ellos pudieran ser salvos, y estaban descontrolando a los creyentes gentiles. Entonces Pablo les escribe a ellos que por causa de vosotros, dice, la palabra de Dios es blasfemada todo el tiempo, porque ellos desobedecieron la palabra de Dios y no estaban guardando los mandamientos de Dios. Entonces los gentiles comenzaban a blasfemar de la palabra de Dios porque el nombre del Señor no lo estaban santificando. Esto pasa cuando los cristianos son desobedientes y no andan conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es blasfemada entre los impíos porque luego dicen, bueno, este fulano hace esto y esto y esto, solo hace muchas cosas malas. Entonces, ¿cuál es el evangelio que están predicando y en qué Dios están creyendo? Para ser cristiano como este, mejor yo no soy nada. Entonces ahí es donde viene la blasfemia en contra de la palabra de Dios y en contra del nombre de Dios. Por eso el cristiano siempre tiene que darle gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento. Vamos a leer Isaías 8, 11 al 13. Isaías 8, 11 al 13. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, a él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Durante el ministerio del profeta Isaías, el pueblo se estaba desviando mucho ya de la palabra de Dios. Estaba desobedeciendo completamente a Dios. Estaban adorando ídolos. No estaban cumpliendo las leyes sobre los esclavos, que decía que a los 7 años el esclavo iba a servir por 7 años a sus amos y luego iban a quedar libre y tenían que pagarle todo el tiempo que les sirvió. No se iban a ir con las manos vacías solo por ser esclavos. Pero esto no estaba pasando. Estaban haciendo otras cosas los ricos. Estaban explotando a los trabajadores y no le estaban pagando el salario justo. Y entonces muchas otras cosas que estaban haciendo. Entonces Isaías empezó a predicar la palabra y a llamar al pueblo a un arrepentimiento verdadero. A decirles que no tengan la casa de Dios como casa de cueva de ladrones. Porque hacían lo malo y iban después a querer santificarse en el templo, y eso no trabaja así. Porque un edificio no santifica, lo que santifica es el Señor a través de la palabra de Dios. Pero si la persona no está obedeciendo la palabra de Dios, no está santificando el nombre del Señor, tampoco va a ser santificado. Entonces Isaías dijo, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, Dios le dijo a Isaías, no camines en el camino de los impíos, camina siempre delante de mí. El cristiano siempre tiene que caminar delante de Dios, no tiene que seguir a donde va la gente, aunque sea la mayoría, usted siga siempre al Señor hasta que usted piense que son pocos. Lo importante es que usted vaya siguiendo
al Señor, porque ancha es la puerta que va a la perdición y muchos caminan por ahí. Y es estrecha la puerta que va a la vida y son pocos los que encuentran ese camino. Entonces el cristiano tiene que seguir por ahí. Aunque la mayoría vaya por otro lado, usted siempre siga al Señor. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. El pueblo llamaba conspiración a muchas cosas. Pensaba que todos estaban conspirando contra ellos, los profetas de Dios conspiraban contra ellos. Y entonces ellos estaban teniendo temor de sus enemigos y de los dioses de sus enemigos, cuando Dios les dijo, eso no son nada. No temáis a los dioses de los amorreos en los cuales habitáis, porque ellos no son nada, son ídolos. ¿Qué le dice el Señor también? A Jehová de los ejércitos, a él santificar. El pueblo tiene que santificar siempre a su Señor. Y para santificarlo tiene que ser obediente al Señor, a la palabra de Dios. Y luego le dice, a él sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. No tiene por qué andar temiendo de religiones satánicas ni de otro tipo de religiones idólatras, de demonios, porque luego dicen, pues me han embrujado, me han hecho una brujería. Usted no tiene por qué tener temor de eso. Porque el miedo, el temor solo sea para Dios. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea el vuestro temor y sea vuestro miedo. Usted debe tener solo temor a Dios. No debe tener temor de otras cosas como de demonios, ni de brujería, ni de cualquier otra cosa. Ni de brujo que le digan que le echaron un conjuro o cualquier otra cosa. Usted no debe tener temor de eso. Tenga temor a Dios. Proverbios 1:6 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces es una insensatez despreciar la sabiduría de Dios. Que dice la Biblia que Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Al despreciar la sabiduría de Dios, te está despreciando al Señor. Hay muchos que no se dan cuenta de eso, pero así es. Luego, al obedecer al Señor, estamos santificando el nombre de Dios. Así le dijo Dios a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Al Señor sea vuestro temor y vuestro miedo, a Él solamente santificad. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 14 y 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro escribió esta carta a todos los cristianos que estaban dispersos, lo cual quiere decir que los cristianos estaban sufriendo mucha persecución en ese tiempo que él escribió esta carta, y estaban dispersos por muchas naciones por causa de la persecución, y muchos eran llevados a los tribunales a acusarlos de muchas cosas, acusarlos acerca de la fe, acusarlo de cualquier cosa. Entonces Pedro le dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. La palabra bienaventurado quiere decir feliz y dichoso. El que padece por causa de la palabra de Dios es feliz y dichoso. Jesucristo dijo en el sermón del monte de la bienaventuranza, bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan o os ultrajen. Sabed pues que vuestro galardón
es grande en los cielos. Entonces hay una gran bendición a aquellos que sufren por la palabra de Dios. Son bienaventurados, felices y dichosos porque están sufriendo por la palabra de Dios y por el nombre santo del Señor. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cómo podemos santificar al Señor en vuestros corazones? Porque la palabra de Dios tenemos que guardarla en nuestro corazón. Ahí está guardada la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Todo aquel que guarda la palabra de Dios en su corazón y la lleva por obra, la hace, la obedece, está santificando el nombre del Señor. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los cristianos eran llevados por causa de la fe, eran llevados a los tribunales con el propósito de encarcelarlo, pero realmente Pedro les dice, está preparado siempre. Esto quiere decir, no os amedrentéis, no temáis, porque Dios está con vosotros. Y Jesucristo dijo, cuando vosotros lleven a los tribunales, no temáis porque lo que hayáis de decir, porque el Espíritu de Dios que está en vosotros hablará por vuestra boca y os enseñará las cosas que habéis que decir. Entonces, estos son mandamientos que el Señor dio, y de esta manera el cristiano santifica al Señor, el nombre de Dios en su corazón, cuando está guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza y vamos a continuar en la próxima vez. Dele un like a este video, suscríbase a mi canal y si usted tiene preguntas o comentarios, usted nos puede mandar sus preguntas o sus comentarios. Y si usted necesita oración, también podemos orar por usted y solo tiene que escribirnos. Que el Señor le bendiga. Amén.